Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Son los momentos en donde uno tiene la tentación de ir al diccionario, ¿no? Y pasar las hojas y llegar a la S y buscar la definición de la palabra soberanía. Y acá nos vamos a encontrar con un montón de acepciones, pero la verdad es que puesta en marcha, porque las palabras tienen sentido cuando empiezan a caminar, como las personas, la palabra soberanía puesta en marcha no precisa subtexto. Pero, como todas las palabras que tienen su peso propio, hay que darles una mano, hay que defenderlas, hay que empujarlas, porque del otro lado está lleno, iba a decir una mala palabra, está lleno de turros que la quieren bastardear, que la quieren hacer desaparecer, que la quieren entregar a cambio de vaya uno a saber qué. Lo vamos a pensar en conjunto. Pero me parece que es una palabra que nos convoca hoy en particular, casi como título. De hecho, en las redes hicimos la promoción de este capítulo 8, Informe de Pájaros, con ese nombre, ¿no? Con la palabra soberanía. Que insisto, puesta en un papel, puesta en un diccionario, puede tener varias acepciones, pero puesta en marcha sabemos de qué se trata. Y lo vamos a pensar en conjunto en este Informe de Pájaros que comienza ahora y se extiende por un rato, allá hasta casi las 10 de la noche, lo que estén en vivo en radioconaguante.com.ar o en la app, y el que esté mirándolo en otro momento, sepa que hoy, martes 30 de septiembre, cuando termina ya el tercer trimestre de este 2025, nosotros nos detenemos en esa letra para pensarla, para desearla, para soñarla y para defenderla. Así abrimos con soberanía nuestro Informe de Pájaros. Jorge Kraines, Solana López, ¿cómo Muy le va? buenas noches. Buenas noches. Fui al viejo y nunca ponderado diccionario. Ajá. Lo agarré hoy en la mañana, agarré y dije... El de papel, el de soporte de papel. Sí, el de papel. Me fui a la ¿Está bien S. encuadernado o es así? Y tengo uno medio de batalla, ¿viste? Requiere un cambio, pero juega, juega todavía, ¿viste? Lo viejo funciona. Una especie de Enzo Pérez. Claro. Sí, casi 40 años. Sigue más o menos peloteando. Y abro el juego, insisto, más allá de la presentación, un poco entre poética y metafórica, pero para problematizar abro el juego con esta que es la palabra, me parece, la hora. Hoy por hoy. La soberanía, ¿no? Sí, me parece que es un tema que está a la orden del día porque se acaba de... nuestro prestigioso jefe del Estado acaba de firmar un decreto que autoriza el ingreso de tropas de los Estados Unidos a la República Argentina, ni más ni menos. No logré desentrañar, no sé si ustedes lo tienen, si es un decreto de necesidad y urgencia y desesperación o se trata de un decreto simple. Pero nuestra Constitución dice que debe ser el Congreso el que apruebe el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país y que apruebe también la salida de tropas argentinas fuera del territorio. De manera que estamos ante un problema de soberanía explícito y uno extraña la soberanía como extraña a la madre cuando te falta, ¿no? Te das cuenta que existe la cuestión de la soberanía a la hora de que empiezan a entregarla, a regalarla al mejor postor, como hizo Milei en su última estancia en los Estados Unidos. Incluso el señor Scott Bessent se ha hecho cargo del comando de la economía nacional y se está entregando el litio, se está entregando la energía en el sur y se está entregando la pampa húmeda. Yo avisé en programas anteriores que va a empezar a protestar la sociedad rural inclusive, y entonces estamos en una situación tremenda.
que tenemos que empezar a reflexionar y actuar rápido, reflexionar y actuar al mismo tiempo, porque acá solo con la reflexión no va a ser suficiente. Dice Jorge Solana que la Constitución es taxativa y es bien clara, no hace falta ser abogado, prohíbe este tipo de decisiones mediante un decreto, habrá que ver el Poder Judicial si acciona. Y el Congreso. Y el Congreso, ¿no? ¿Qué hace también? Claro, ¿cuál es la opinión del Congreso? Porque una de las cosas graves de este decreto, además de que tenía que pasar por el Congreso, y sabemos que claramente la decisión fue pasar por encima del Congreso, lo venimos conversando en los distintos programas, no le interesa en absoluto el Congreso, lo cerraría con todo gusto seguramente este gobierno. Y es que además de ingresar estas tropas a 3 puntos, ¿no?, que es Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de ingresar estas tropas, tienen una tarea designada desde los Estados Unidos, que es formar a las Fuerzas Armadas Argentinas. Sabemos lo que significa formar y entrenar, lo vivimos en lo que fue el Plan Cóndor, a donde apunta semejante barbaridad. Digo, parte del plan neocolonial que hoy atraviesa nuestro país y esta pérdida de la soberanía, recordar que la soberanía nace en términos históricos a partir de que distintos países se enfrentaban entre sí y contra otros de una manera despiadada, y entonces aparece el gran libro de Hobbes, cuando criticaba el concepto de el lobo, el hombre, el hombre lobo del propio hombre, y a partir de eso desarrolla el concepto de soberanía y la necesidad de poder poner un límite a semejante barbaridad y a semejante barbarie. Totalmente criticable, porque siempre sabemos que son concepciones dentro de lo que luego se desarrolló el mundo burgués, pero sumamente necesario a la hora de planificar el desarrollo democrático de los pueblos. Esta mañana el presidente Javier Milei, o en estos días, los que estén viendo en diferido este programa, habló con Antonio Laje en el canal América 24, canal de cable, y bueno, ahí el periodista le repregunta en un par de ocasiones, cosa que el presidente no está muy acostumbrado. Ha tenido en general entrevistas que fueron más bien alfombras conceptuales para que él pudiera desplegar algún tipo de explicación de algo. Como las de Johnny Viale, por ejemplo. Por ejemplo, pero hay que reconocer que Laje le pregunta y la repregunta, entonces le dice, bueno, ¿y qué pide a cambio Estados Unidos? No, nada. ¿Cómo nada pide a cambio? Dice, no, a ellos les interesa la cuestión geopolítica. Entonces, claro, uno dice, o no entiende Milei, o es un cínico, o ambas cosas en conjunto, porque la cuestión geopolítica es pedir algo a cambio. Digamos, la cuestión geopolítica no es una definición vacía. La cuestión geopolítica tiene que ver con esto que hoy nosotros traemos como leitmotiv, que es la soberanía, y aparece ahí una mirada estratégica de Estados Unidos, por ahora a cambio de nada, ¿no? Porque hay que decir, lo único que hay es un posteo en la propia red social de Donald Trump, impreso, que encima nos enteramos del papelón que lo lleva el propio presidente argentino para simular que se lo daba Trump. Bueno, lo único que hay por ahora es eso. Y hoy, como están ganando tiempo, además de la salida de este decreto, que coincide en la publicación del boletín oficial con la apertura de un proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, la energía nuclear en la Argentina, ni más ni menos, sí. Ambos decretos publicados en este 30 de septiembre, también se conoce, porque el gobierno está dispuesto a ganar tiempo, por ahora a modo de anuncios, que el 14 de octubre va a ir Milei en visita oficial a reunirse con Trump en la Casa Blanca. Y ahora, de nuevo, en la geopolítica, ¿no es entregar algo? Y lo vuelvo a citar al periodista, ¿qué piden a cambio? Bueno, está claro lo que piden a cambio. Sí, un poco piden a cambio y otro poco dan a cambio, ¿no? Como decía Jauretche, peor es el... Como decía Jauretche, que ahora no me sale, que peor que el imperialismo que nos viene a dominar es el criollo que nos entrega, claro. Dicho en otras palabras que las que mencionó Jauretche. Y verdaderamente el nivel de entreguismo de esta gente ya es absoluto.
Y como recién decía en el pase con el programa anterior, el Fondo Monetario Internacional no es un organismo que necesite que le devolvamos los dólares que supuestamente nos prestan, porque ellos tienen la máquina de imprimir los dólares, y es una máquina muy moderna que imprime la cantidad de dólares por minuto que quieran. El tema es que el Fondo Monetario Internacional es un instrumento de sometimiento y es un dogal que te imponen para imponer sus políticas. Vos decías la geopolítica. Uno de los intereses fundamentales de los Estados Unidos en este momento es impedir el desarrollo que tienen las relaciones de la Argentina y de muchos otros países del mundo con la República Popular China. Por ejemplo, el caso del swap. Y eso, perdóname, la aclaración, está escrito. No se trata escrito de una elucubración, o digamos una hipótesis que uno puede llegar a deducir de la lógica imperial. No. Eso está escrito en las estrategias de defensa nacional de Estados Unidos hace varios años. Y de la OTAN desde el encuentro de Madrid de octubre-noviembre del año 23. Es letra, eso es documento. No sé si llegaron a leer el informe que dio el jefe de las fuerzas militares norteamericanas, el jefe del Pentágono, que todavía su nombre no entró en mi chip, pero el tipo dijo que hay que terminar con esa mierda de poner a un negro al frente de las Fuerzas Armadas, de hacer una agenda woke, de poner a mujeres jefas del Comando Sur, por ejemplo, y que hay que ponerse a combatir y que es el momento de defender el sistema. Es decir, un hombre que hizo una proclama de guerra, pero misógina, racista. Entiendo que el que está al frente ahora del aparato, el poderoso aparato militar de los Estados Unidos, es un fascista. Es un tipo que viene a imponer una política de que hay que prepararse para combatir, hay que ir a la guerra. Es decir, y bueno, Estados Unidos es un país que tiene un sistema militar que trasciende sus fronteras. El Comando Sur, del que tanto se habla, es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional porque es extraterritorial. O sea, actúa por fuera de las fronteras del país que lo patrocina, por lo cual no se puede aceptar. Por ejemplo, reunirse con una autoridad del Comando Sur es aceptar la existencia de una institución ilegal. Entonces, en los últimos 3 años hubo 4 visitas de los titulares del Comando Sur a la Argentina. 3 de Laura Richardson, una vez con Cristina, la otra con Tayana. La siguiente, cuando lo hizo ir a Milei en abril del año pasado, a la base naval de Ushuaia. Y este año, en abril de este año, 24 de abril, creo que fue la fecha, Alvin Holsey, que es el almirante, que reemplazó a Laura Richardson, era el segundo de... Que va a tener un problema general, porque es afrodescendiente. Ella era mujer, ya no está, y él es negro. Claro. Va a tener un problema con el nuevo jefe. Me parece importante también plantear de que el problema de la soberanía hoy lo tenemos con un nivel de gravedad enorme y ahí a las puertas de perder ya el estatus, digamos, de soberanía sobre nuestro territorio y sobre todo sobre estas zonas mencionadas, pero es algo que arrastramos desde hace un tiempo. El hecho de no poder avanzar en la profundización de medidas y de políticas desde los gobiernos más afines en la defensa de la soberanía nacional, justamente para fortalecerla, es lo que también nos fue llevando a una pérdida por goteo en muchos aspectos, y en otros pérdidas que tuvimos ya en la década del 90 o a partir de lo que fue el plan propio de la dictadura militar, que no se recuperaron más. Y digo, en eso hay recursos naturales estratégicos, zonas estratégicas de nuestro país, que nunca más la pudimos recuperar. Que no solamente hablamos de ese enclave colonial que implicó la pérdida de las Islas Malvinas y por parte de Inglaterra, sino además dentro de nuestro propio territorio se avanzó hasta con acuerdos, y del propio gobierno kirchnerista con acuerdos
que implicaron pérdidas de soberanía en concreto. Hay que decir también con respecto a la presencia militar directa de Estados Unidos, dos otras cuestiones. Habríamos con el ejemplo del 697, el decreto este que sale hoy, que nos traía Jorge, y que tiene que ver con la autorización para el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina, facultad que tiene por Constitución el Congreso de la Nación. Y no puntualmente de los Estados Unidos, Sí, sí. no extranjeras en general. Y eso ha pasado en distintos gobiernos, ha habido ejercicios conjuntos, el UNITAS, por ejemplo, y otros ejercicios en donde el Congreso autorizó, digamos, Claro. porque hay un protocolo, hay un plan de acción, digamos, los ejércitos tienen, la Argentina, que no tiene submarinos operativos, envió en el mes de julio una misión de submarinistas a una instrucción, un ejercicio conjunto a Perú, que tiene submarinos. Bueno, el Congreso de Perú, más allá de los líos de Perú, que los tiene también, habrá autorizado el ingreso de esas tropas argentinas y demás. Hasta ahí en el marco de la cooperación militar. Ahora, acá hay otra punta, que tiene que ver con la base de Ushuaia. Nosotros en la promoción de Informe de Pájaros en las redes decidimos usar el mapa bicontinental, que es el mapa de la Argentina. Es el mapa oficial de la República Argentina. Se puede descargar en internet, está ahí, está... Tendría que estar en todas las aulas escolares del país. Que incluye, por supuesto, las Islas Malvinas y la porción de la Antártida Argentina. Y el marco epicontinental. Exactamente. La Argentina es un territorio que tiene pie en dos continentes. Bueno, en ese centro de ese mapa está Tierra del Fuego. Exacto. Bueno, ahí hay una base naval. O sea, Ushuaia no está al sur extremo de nuestro país, es el centro de nuestro país. Es el caballito, el Cid campeador de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Los de Córdoba, no sé cuál es el centro de Córdoba, o de Río Cuarto particularmente, pero debe tener un centro Por geográfico. supuesto. Bueno, acá es el Cid campeador para los porteños. Bueno, para los argentinos, argentinas y para América Latina, el sur no es Ushuaia, sino el centro de nuestro país. Es. Bueno, en ese lugar hace décadas hay una base naval. Décadas. Yo creo que la década del 30. La conozco. Lamentablemente, son unas cáscaras de nuez pintadas de gris. Y uno dice, esto es lo que va a defender la soberanía de nuestro país en este lugar estratégico. A 120 kilómetros de las Malvinas. Tenemos el paso interoceánico por el sur, ante la eventualidad de que se cierre el canal de Panamá o que se afecte de alguna manera. Ante la posibilidad de que se conecte esa base yanqui en Ushuaia con la base yanqui británica en las Islas Malvinas, que están ocupadas ilegalmente. Pero es el control del Atlántico Sur y es el acceso a la Antártida, que de paso Estados Unidos ha anunciado que tiene en estudio la denuncia del Tratado Antártico. Si Estados Unidos, a través de se dice denuncia cuando un país borra su firma y se... desconoce ese acuerdo, claro. Desconoce ese acuerdo y se prescinde de sus obligaciones al respecto. Un tratado que tiene sede en Buenos Aires hace varios años. Bueno, y el Tratado Antártico, digo, para ver la importancia geopolítica de la Argentina también. Además es nuestro equipo de aire acondicionado. Claro. Si empiezan a explotar los recursos naturales de la Antártida y se empiezan a derretir las nieves, cosa que está ocurriendo por el cambio climático que Milei no acepta, no reconoce porque es terraplanista, entonces vamos a tener alteraciones climáticas incluso en todo el territorio nacional, en todo el sur de América, de manera que entregar, como se está entregando las Malvinas, porque también existen los pactos que se han firmado con los británicos que dicen que las relaciones pueden seguir alegremente, especialmente si dejan ganancias para alguna empresa monopólica argentina, y ponemos un paraguas sobre el reclamo de la soberanía y dejamos de insistir en eso. Ahora una base yanqui. Con el plan de vaciar Tierra del Fuego. Y el desarme de las Fuerzas Armadas Argentinas, con el diferenciamiento. Donde hay malestar. Mucho malestar en las Fuerzas Armadas. Porque, perdón Solana, ya te dejo que continúes, pero hay un ataque contra la obra social de las Fuerzas Armadas. También, sí. Y también hay un intento de destrucción o de desguace de fabricaciones militares. Entonces ahora traen a estos señores yanquis. Bueno,
me parece que hay un poco de Y malestar. hay cierto malestar y descontento. Y haría falta un militar que dijera algunas cosas ciertas de lo que está ocurriendo en este momento con la cuestión de la defensa nacional. De hecho, ATE, el sindicato, ha salido a denunciar este desguace que hay de la obra social del ejército, ¿no? Y algo que me parecía importante también mencionar con este plan siniestro neocolonial es la triangulación que hacen con Lago Escondido, porque es una triangulación, ¿no? Sí, sí. Lago Escondido, con Joe Lewis ahí a la cabeza. Una pista de aterrizaje con tremenda. Una pista de aterrizaje que tiene capacidad de autonomizarse completamente del resto del país y erigirse como una colonia propia por la reserva de energía que tiene, la reserva de agua y demás, con linda muy cerquita con Chile, y que a nivel casi exacto hacia el Atlántico también está la instalación de otra gran reserva que tiene el propio Joe Lewis, y casualidad se van a instalar en Mar del Plata estos señores venidos del ejército norteamericano. Digo, hay un intento también de triangular para, bueno, someter en definitiva toda la Patagonia hasta la Antártida. Nosotros poníamos 4 puntos y no son los únicos, simplemente descriptivos de una gran parte del panorama soberano que hay que poner en tensión y en debate con esto, pensarlo. Digo, el periodismo, la política, la comunicación, la cultura en general tiene que tener una misión también didáctica. Sí. Si de esto no se habla, si de esto no se conoce, difícil salir a defenderlo. Hablando de Yo las decía, cuestiones territorio, didácticas, recursos, poder y cultura. Poder y cultura, todo eso está en juego en este momento. Paca está pasando dibujitos norteamericanos. O sea, el canal que fue pensado para mostrar a los chicos la historia argentina en un modo infantil está siendo utilizado para pasar dibujitos norteamericanos. Horrorosos. Les doy un dato. Hace unos días hablaron por teléfono, creo que el viernes fue, Donald Trump y Xi Jinping. Acordaron una reunión ahora en pocos días, una reunión presencial. Se van a juntar, hace años no se juntan. No me acuerdo si en la primera presidencia de Trump hubo reunión entre ellos. No lo tengo presente. En esta de Trump no. Trump asumió en enero de este año. Tiene que haber sido por 4G esa comunicación. Bueno, ahora lo que aparece en la superficie del debate, y hay un montón de temas, ¿no? Está claro que este año asistimos a la secuela aranceles comerciales, ¿no? Y la locura de Trump de ponerle aranceles de Europa, China, Brasil, Argentina, después sacarlo, digamos, va y viene, el tipo se cree el amo del mundo. Lo que aparece ahí parece un dato menor, ¿no? Una circunstancia, si se quiere, anecdótica, es TikTok. Sí. TikTok, y vos decís, che, es una cosa para los pibes, ¿no? Una aplicación que no, sin embargo, hay no solo los millones, sino la creación de sentido y el manejo de un lenguaje, de los datos, de la vía de comunicación, de cómo se generan a partir de eso guerras. Hay puesta en esa lógica de la tecnología una tensión que excede a los estados, porque está claro que hay algunas corporaciones que, sumado a su PBI, son más fuertes que el resto del mundo, en ese ámbito en particular, las 10 empresas tecnológicas más grandes, pero que incluyen, hoy hay lógica de hipótesis de guerra a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Al respecto podemos hablar, alejándonos mucho en la geografía, del caso de Nepal, porque había una actuación de las redes sociales por sobre incluso el propio gobierno establecido en el país, y el gobierno tomó la misma medida que tomó en su momento Lula da Silva en Brasil, es decir, pedir nada más que cada una de estas empresas que atraviesan las fronteras nacionales sin ningún inconveniente presente quiénes son los encargados en Nepal de Facebook, de TikTok, de cada una de las redes sociales.
Y como nadie daba lo que tuvieron que hacer, sí, en Brasil, como nadie pasaba los datos de estas empresas, ni se hacían cargo con personas que se responsabilicen país por país, el gobierno de Nepal decidió no dejarle el espacio radioeléctrico, será, o no sé, el espacio por el que se manejan las redes sociales, las llamadas redes sociales, que muy sociales tampoco son, ni sociables. Entonces se produjo una rebelión de la juventud en Nepal, que cayó el gobierno porque solamente le salió bien a Lula, porque Pero bueno, el peso es Brasil, claro. En Nepal esto no anduvo bien y cayó un gobierno por acción de estas redes sociales que actúan por encima de los gobiernos, por encima de las soberanías. Y si uno pregunta quién es el responsable de Facebook acá en la Argentina, o quién es el responsable de, no sé, otras, Instagram, claro, quién es el responsable, y no hay, eso atraviesa las redes y son un terreno hostil donde tal vez hay que participar en ese terreno, dar una batalla en condiciones desiguales, pero dar una batalla de todas maneras. Tal cual. Y pero nadie se hace cargo de lo que Facebook puede hacer o decir sobre la República Argentina y sobre la soberanía. Se puede interpretar que es un terreno en disputa, el terreno virtual es un terreno en disputa, pero hay que ser conscientes de que la hegemonía la tiene el capitalismo. Claro. Y que con una intervención fuerte de un Estado, de un gobierno, generando un control de cuidado, porque en definitiva es eso, es de cuidado. Las barbaridades, bueno, seguramente en un rato vamos a hablar sobre el triple femicidio, pero digo, las barbaridades que pueden llegar a ocurrir en torno a las llamadas estas redes sociales, la red de internet y demás, que en algún momento se pensó como una vía más libre de circulación de la información, y quizás fue un pensamiento un poco naif, porque nada de lo que hoy se construye y se desarrolla sobre la hegemonía del sistema capitalista va a ser bueno para ningún pueblo ni para nadie. Y quienes terminan estando en peligro, sobre todo, bueno, es lo que venimos conversando también a menudo, es las niñeces y adolescencias expuestas en esa No te en esa anticipes, situación. espera, eso lo veremos ahora, pero yo le voy a meter un matiz hasta polémico o hasta crítico. No es solamente la hegemonía capitalista que la hay, pero digo, no es solamente, es una mecánica instalada. Porque vos cambiás la hegemonía capitalista por otro tipo de hegemonía y la mecánica de las redes sociales, lo que tiene es una situación de relacionamiento y de creación de sentido que excede a quien la maneja y que hoy es difícil de quedar afuera. Ya no podés quedar afuera. Entonces lo que replica ahí, Sí, y acá sí te doy pero la reproduce derecha, un sistema de poder. reproduce un sistema de poder, de equivalencia a la vida real. Es una mirada, digamos, no tecnológica, sino una mirada realmente social y de relación de poder puesta en clave tecnológica. Esto es lo que hay que problematizar. Por eso digo, es casi una chicana lo que te planteo. Por supuesto que nosotros tenemos la dominación capitalista y es el gran problema. Ahora, que eso no nos tape también que se ha creado un monstruo con esto del que nos es difícil salirnos ahora. Bueno, Varoufakis habla de una aristocracia tecnofinanciera, y yo agregaría cultural, tecnofinanciera cultural, que son estos aparatos. Los señores más ricos del mundo en este momento son estos señores, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. No produce nada tangible, digamos, Efectivamente. nada que uno pueda asir, tocar con las manos, y lo que sí produce, y la expresión máxima, por eso la ayuda, por ahora simbólica, digamos, de Estados Unidos con el gobierno de Milei, está puesta en que este es el gobierno que con esa lógica, a pesar de la brutalidad de Milei, es más afín a esa mirada, es más servil, es más apto para esa mirada. Es el gobierno, es el caso testigo para Estados Unidos. ¿Qué le había dicho Fidel Castro a De la Rúa en su momento? ¿No le había dicho lamebotas? Lamebotas, sí. En aquel momento, ¿qué le tendríamos que decir al
gobierno Yo creo que de suave, Milei. es suave. Creo que es suave, ¿no? Sí, Sí, no. Además, la Me Botas, de alguna manera, lo posiciona con digamos, con cierta postura en la cual va a negociar algo. Acá Milei se considera un representante de lo que es esta nueva derecha. Casi te diría un agente. Es un agente, tal cual. Esa es la palabra precisa, es un agente. Es un agente y por eso, claro, refleja fielmente toda esta nueva construcción, que sí es una nueva construcción cultural en el mundo, es una nueva construcción cultural, tiene mucho que ver con la posmodernidad, pero no deja de ser parte de una lógica de un sistema de poder opresor y explotador. Y eso sí se va a encontrar. Hoy con el sistema capitalista, quizás el día de mañana será otra forma, pero no deja de ser esa, lo intrínseco de el terreno virtual o el terreno material, donde la hegemonía hoy la tiene el capitalismo, es la lógica de la opresión y de la explotación, es un sistema de poder. Y hay una pregunta que, si uno toma esos 4 parámetros, y lo dejo abierto, si hay otro, por supuesto, lo incorporamos, que es el territorio, el poder, los recursos, la cultura, como factores, la soberanía como puntales. La pregunta es, bueno, está claro quién lo amenaza en términos de conflicto, ¿no? En términos de analizarlo desde el conflicto, si se quiere, desde la tragedia griega hasta la mirada marxista, digamos, ¿no? Atravesado por una lógica conflictiva en donde dos partes pugnan por una cosa simbólica o real. Bueno, ¿quién lo amenaza? Está recontra claro. ¿Quién lo entrega? También está claro. ¿Quiénes lo defienden? A uno le da la impresión que son los pueblos, en definitiva, con las formas de organización que se den a sí mismos. Ahora, ¿qué actores de la vida real, concreta, ya no solo de esta mirada, si se quiere, hasta descriptiva desde lo teórico, qué actores hoy, Jorge, Solana, les pregunto, vos mencionabas la sociedad rural hace un ratito, no están diciendo nada de todo esto? Claro. ¿No? Me pregunto. Están defendiendo su porción, su porcentaje. La sociedad rural en este momento está a punto de vender sus estancias a BlackRock. Es decir, hay una fortísima presión de BlackRock que quiere apropiarse y dominar el mercado mundial de alimentos, quiere dominar la pampa húmeda argentina. Ahora, ¿no lo vimos esto ya en los 90? La No extranjerización de la economía. Era con ¿Qué forma, etapa es esta, con en todo forma caso? de determinados señores como el señor Benetton, que se compraba grandes extensiones de la Patagonia, o el mismo Joe Lewis que Solana mencionaba hace un ratito, pero ahora es el BlackRock, que es el tótem máximo del capitalismo global al que estamos asistiendo. Y ellos quieren dominar el mercado mundial de alimentos. Sí, de hecho, los pools de siembra tienen detrás fondos de inversión. Bueno, los pools de siembra ya no son los que exportan. Claro. Los que exportan son Cargill y otras asociaciones. Bunge, Dreyfus. Exactamente, Cofco, que esas son China, las que dominan claro, el mercado mundial. Son las que hicieron el negociado último de los 7.000 millones de dólares que se completaron de compras a futuro. De adelanto, claro. De retenciones a futuro, digamos. Sí. Y se ahorraron 2.000 millones de dólares entre todas ellas, lo cual está ya en los tribunales como una estafa. Y la sociedad rural está como protestando por eso, porque ellos con esto no ganaron nada. Acá aparece un tema, que es la no complementariedad de las economías de Estados Unidos y de la Argentina. Claro. Todo lo que nosotros producimos, Estados Unidos lo tiene. Los granos, las carnes, los lácteos. Entonces, BlackRock ahora quiere dominar el mercado mundial, quiere globalizar bajo su hegemonía el mercado mundial de alimentos. Claro, la sociedad rural no es que va a salir a la calle, va a combatir. Con ellos la sociedad rural va a negociar su porcentaje, que será del 30, será del 20, será del 10. Mantendrán sus pensiones,
continuarán gozando de sus apellidos ilustres, pero van a el perder. predio de Palermo, que le regalaron por $30 millones, algo que vale. De paso te comento que otro predio de Palermo, que es el del Cuerpo de Ejército número 1, lo van a vender para un negocio inmobiliario. Entonces eso incrementa el descontento que hay entre los sectores militares de la Argentina, que tendrían que reflexionar acerca de esas teorías que han hegemonizado el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina, la doctrina de seguridad nacional y todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, es verdad que los militares en Argentina tienen una lógica verticalista, una vez salido del rol que hasta la última dictadura cumplieron, casi ocupando un espacio vacío, que era el del partido militar, ¿no? Ellos, alimentados por el imperialismo, se hicieron cargo, no solo acá, sino en otros lugares, de los gobiernos con el genocidio y el terrorismo de Estado y el desastre que todavía seguimos padeciendo. Pero una vez salido de ese momento, las Fuerzas Armadas volvieron a su rol de verticalidad. Y es muy difícil que hoy hablen. Ahora, que están calientes, de financiamiento, sueldos bajos, hipótesis de conflicto que te las cambian por una necesidad imperial. La hipótesis de conflicto de la Argentina principal son las Malvinas. Esto es un mandato constitucional. Digamos, esto no es plantear... constitucional. No es plantear que ojalá que haya una guerra mañana. No, está claro, digamos, para los humanistas, para los comunistas, para los progresistas, para las izquierdas. La guerra es el último escenario y es el peor escenario. Ahora es un mandato constitucional, sí, la defensa de las Malvinas. Bueno, no tienen nada hoy los militares. Los aviones, que durante años ahí se vieron si eran los chinos, si eran los de la India, les metieron los de Dinamarca, con los de Estados Unidos usados a través de Dinamarca. Todo porque Gran Bretaña no quiere ningún avión con componente británico. No quieren que nos armemos, porque la diplomacia se garantiza con la fuerza de las armas. De nuevo. La disuasión. Bueno, fantástico. Submarino, van a ser 8 años que se hundió el último operativo, el AR San Juan. Y nadie se hace cargo. Y no se hace cargo nadie. El gobierno anterior deja un proyecto a mitad de camino. Y claro, vos tenés un ministro de Defensa que es un cosplay. Es un muchacho que se disfraza de piloto de avión como si fuera la película Top Gun. Que se hace fotitos para Instagram con Cristina Pérez. En realidad digo, ese es el ministro de Defensa, Luis Petri. Digo, esta es la realidad argentina. Vuelve el criterio propio de las dictaduras militares, en donde se piensa a las Fuerzas Armadas sobre la base de un enemigo interno. Digo, acá los jubilados, qué sé yo, los estudiantes. Bueno, eso lo intentó Macri. La fusión entre defensa y seguridad. Sí, reducirlas a un criterio de Guardia Nacional, digamos. Sí, es una Guardia Nacional. Está bien, pero eso lo intentó Macri. Lo intentó Macri y no pudo. No le dio el cuero político, el tiempo, lo que quiera. Milei, yo no sé si sabe del tema, yo creo que no sabe. Lo quieren intentar. Ahora, la pregunta es... Yo te propongo, Pablo, que en alguno de nuestros próximos capítulos o programas del Informe de Pájaros tratemos el tema de que el sector progresista, de izquierda, comunistas, no sé, el de la Argentina, puedan elaborar un enfoque sobre la defensa nacional. Porque mire, nosotros tenemos una de las plataformas marítimas continentales más grandes del mundo. Si uno ve el mapa oficial de la República Argentina, va a observar la dimensión de la plataforma continental, del mar epicontinental. Lineales son 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros lineales de mar argentino. Entonces, y no tenemos ni siquiera una flota pesquera. Porque Menem disolvió la empresa Líneas Marítimas del Estado, Elma. Y no tenemos flota pesquera, no tenemos mecanismos para defender nuestra soberanía marítima. Ahora, con esta doctrina militar y con esta armada que tenemos hoy, no sé si corresponde, hago la pregunta, que le demos presupuesto para que se rearme una marina con esta doctrina. Ahora, si cambia la Constitución Nacional y se produce un cambio profundo, una transformación en la Argentina, vamos a tener que definir una política de defensa nacional. Porque es que son las dos cosas, yo estoy, no sé si es utópico, pero yo estoy pensando en Hugo Chávez. Claro, y la experiencia de hoy también de Venezuela, que necesita poder, para enfrentar al imperialismo,
mismo tener un grado de desarrollo de su potencia de defensa. Pero su doctrina militar es profundamente bolivariana. Es que Claro, la noción de derechos, la noción de derecho de lo que fuera, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al ambiente, pienso en los derechos básicos, en los derechos humanos, y la noción de derecho a la defensa implica una carga de recursos. Digamos, no hay derecho efectivo sin la aplicación de recursos. Entonces vos tenés derecho a la defensa como país, fantástico. Tenés derecho a defenderte de una agresión extranjera y a disuadir una fuerza extranjera. Ahora, no tenés submarinos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar una góndola de los bosques de Palermo? Un gomón. ¿Un gomón? Que usamos la prefectura, que encima son... Motor fuera de borda. Encima son flacos y flacas que los ponen a cagar a palo a los jubilados. Claro. No los estoy defendiendo, digamos, te dan ganas de cortarle iba a decir el cogote, queda un poco fuerte, digamos. El pescuezo. Digamos, está claro que, viste, no les gusta y le pegan a los jubilados y vamos a... Ahora, no están para eso tampoco. Y no tienen la capacidad porque no son una fuerza militar, entonces hay una trampa ahí también. Bueno, es que Estados Unidos ha definido una teoría al respecto, ellos sí han definido una teoría, que es que los ejércitos tendrían que dedicarse a la seguridad interior. Y acá en la Argentina, por las luchas de nuestro pueblo, hay una legislación que separa muy claramente la defensa nacional, que es el rol de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra, del rol de las fuerzas de seguridad interna, que son la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Aeroportuaria, y la Policía Federal. Y la Policía Federal. Claro. Entonces, hay una clara división que si fuera por los Estados Unidos, esto se tendería a unificar. Y son las dos leyes, junto con la de inteligencia, que han tenido, te diría, mayor consenso democrático en el Parlamento, con las fuerzas representadas en ese momento, sancionadas en tres momentos diferentes. En un momento político de ebullición popular. En un momento, la de defensa en el gobierno de Alfonsín, sí. La de seguridad en el gobierno de Menem y la ley de inteligencia en el gobierno de Fernando de la Rúa. La inteligencia, es correcto. Es la otra ley. Entonces, los tres elementos, este gobierno en particular, los ha modificado, intentado modificar y puesto en tensión mediante el decreto. Sí. Entonces, digo, hay elementos concretos. Pongo un ejemplo, ahora vamos a hacer un cortecito y después volvemos, nos queda todavía mucho para pensar y además nos hemos metido con un tema, mirá lo que nos llevó un rato largo y está bien porque sí. Hay que dedicarle esto. ¿Qué vamos a hablar de la soberanía en 2 minutos? Vamos a hacer un tweet con la idea de la soberanía, ¿no? Vamos a pensarlo y está buena. La realidad nacional obliga un poco porque están atacando la soberanía. Para el resto están... Desde distintos lugares, mira... Hablabas recién, Jorge, de la BlackRock. Acá encontré una declaración de la BlackRock del año pasado, en donde ellos decían, bueno, nos interesamos en la Argentina, pero si este gobierno nacional, se referían a Milei, que recién empezaba cuando ellos emitieron este comunicado, no avanza un poco más en el ajuste. Un poquito más en el ajuste. Y ahí vemos otra de las maneras en que nuestro país va perdiendo soberanía, ¿no? Después tenemos además la intromisión directa del ejército norteamericano, como pretende ya Milei, pero esta pérdida de soberanía viene siendo a goteo durante muchos años y a chorros en los últimos 2 años. Hay un cuerpo de ingenieros hace tiempo en el Alto Paraná. Sí. Vigilando y cuidando los intereses de los puertos entregados a corporaciones extranjeras a todo lo largo del río más importante de la Argentina. Michel Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff en Brasil. En 2016, un impeachment, un juicio político, destituyó a quien fuera la sucesora de Lula. Vino ese golpe institucional, después de eso vino la prisión de Lula, más de 1 año preso, 500 días preso, y vino Bolsonaro. Después Lula volvió, la historia más cercana la tenemos más fresca. Pero, ¿por qué la destituyeron a Dilma Rousseff? El relato dirá, el relato de la historia, el libro mal escrito, con la tinta cambiada, con la pluma torcida. Mirá qué viejo me puse. Hay que escribir un libro con la pluma torcida, hay que ser rebuscado, pero hay tipos jodidos, te escriben la historia así. Dirá que fue por corrupción, dirá que fue, bueno...
No, fue por reasignación de partidas. Bien. Lo que hace cualquier jefe de gabinete de Nepal a Estados Unidos, de Son Canadá temas no a judiciables. México. Son políticas de un gobierno que no son judiciables. La pregunta es, lo dejo abierto, pero no porque quiera dejar acá la última palabra para quien hace la pregunta, pero para que lo pensemos en un rato, lo contestamos y a ver si tienen posesión ustedes tomada. Con todo lo que hizo en estos 21, casi 22 meses de gestión Milei, de reasignación de partidas, 2 años sin presupuesto, ¿no alcanza para hacer la gran Dilma Rousseff? No la contestes ahora, como hacen en la tele, ¿viste? ¿Qué hacemos con eso? Otro modo de eludir al Congreso. 2053, che, no dimos ni vías de comunicación. 11 26 99 95 74. Guillermo Guerra está operándonos hoy del otro lado del vidrio. Está Marcos Delgado. No lo tenemos a Pablo Fernández, se ha ausentado nuestro otro compañero. Nos falta algo. En la Argentina en los últimos años nos hemos acostumbrado a tener algún Fernández ocupando algún puesto, con lo cual, digo, nos sentimos un poco huérfanos de apellido en este caso, porque los Fernández son una parte constitutiva, casi te diría, de todos nosotros. Yo conozco un Fernández, el Pájaro Fernández, líder de los taxistas Luis, argentinos, claro. Que es pariente es un gran también de la gran familia de los Fernández. Le mandamos un saludo grande. Tenemos que llamarlo un día, Luis. Sí, claro. Sí, claro. O que se venga acá, que pase un día por acá. Además está presidiendo la Federación de Asociaciones Gallegas, respondiendo a sus ancestros. Bueno, vamos a hablar con Luis Fernández y le mandamos un saludo grande. Pero hacemos un pequeño ida y vuelta, un separador, y nos metemos en mucho más lo que tenemos hoy con un título casi central, que es soberanía, pero pensarla no solo en términos informativos. Algo dijimos, lo que no quedó claro, vamos, lo googleamos, buscamos. La idea era pensar, la idea era remover un poco lo que tenemos dentro y no quedarnos con la superficie, ¿no? Parece que hace falta remover la tierra, hace falta dar vuelta de raíz toda esta historia y, como decía la canción, que la tortilla se vuelva, ¿no? Alguna vez que la tortilla se vuelva, y para eso, para hacer la tortilla, hay que romper un poco los huevos también. Radio Conaguán. Piezas de realidad. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Cadero informa. Para evitar ser víctima de fraudes digitales, se recomienda evitar registrarte en sitios sospechosos. Nunca envíes datos personales por teléfono, ni compartas datos personales en redes sociales. Presta atención a las ofertas o regalos muy llamativos. Verifica siempre la reputación de las tiendas y los vendedores antes de realizar compras en línea y evita poner datos en computadoras de uso compartido. Recordar siempre cerrar la sesión de tus cuentas después de su uso. También, tené cuidado con los enlaces recibidos por correo electrónico, WhatsApps o SMS. Verifica siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y, en caso de duda, no hagas clic. Este es un consejo de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Somos la voz digital. Radio Conaguante. Piezas de realidad. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. El 30 de septiembre de 2015, la bandera del Estado de Palestina se izaba por primera vez en Naciones Unidas. 10 años de esto. Previo a eso, la Argentina había sido uno de los primeros países en reconocer el Estado palestino. Lo acaba de hacer ahora Francia, por ejemplo, el Reino Unido, en el contexto de el genocidio de Gaza. La semana que viene también, que será 7 de octubre, y se cumplan 2 años del inicio,
pongo un paréntesis ahí, muy sospechoso, muy para pensar qué pasó ese sábado 7 de octubre con la incursión de Hamás por tierra, por aire y por mar, territorio israelí, habiendo del lado de Israel cantidad de elementos que indicaban que se podía producir un ataque y en una frontera además recontravigilada. Pareció, no lo pongo en esos términos, pero casi que lo podría afirmar, como la excusa perfecta que necesitaba Benjamín Netanyahu para, por un lado, darle un sentido a su gobierno que venía tambaleando con denuncias de corrupción, con marchas masivas todos los sábados, y necesitaba la causa para ir al frente y producir lo que hoy a nadie le cabe ninguna duda es un genocidio. Sí, la misma línea que ahora Donald Trump defiende con este supuesto pacto de paz, en el cual es la teoría de los dos demonios o las dos partes por igual, y se desconoce en absoluto que se está cometiendo un genocidio, por lo menos en este intento de pacto por parte de Donald Trump. Bueno, eso lo vamos a encarar la semana que viene, pero también nos queríamos detener, aunque sea un instante, en estos 10 años de una bandera que de alguna manera es la continuación simbólica en el mismo escenario, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos, de la aparición, allá por la década de los 70, de un tal Yasser Arafat, ¿no? Diciéndole al mundo, tienen dos opciones. Una es el olivo de la paz, y la otra es la resistencia, que nunca cesó, que nunca dejó de existir, y que habla también a las claras de la necesidad de el territorio para las dos naciones, y de la convivencia y de la coexistencia que tuvieron durante siglos, hasta que una vez más el imperialismo metió la cola. Ahora se reconoce al Estado palestino cuando de Palestina ha quedado tierra arrasada. Entonces es un reconocimiento tardío, contradictorio con la necesidad urgente de poner fin a ese genocidio, de que se retiren las fuerzas militares del Estado de Israel, de los territorios de Franja de Gaza y Cisjordania, y que se inicie un diálogo apuntado a una reconstrucción de Palestina para que, como dijo el presidente Mahmoud Abbas, pueda transformarse en un Estado moderno, democrático, progresista, que no es la aspiración ni el sueño de Benjamín Netanyahu y de todo el sionismo o nazi-sionismo, como se lo denomina ahora. Se abre una nueva fase, pero como decía un argentino médico alguna vez, en el imperialismo no se puede confiar ni un tantico así. Y entonces me parece que esa propuesta de Donald Trump, que ya tiene el sí de Benjamín Netanyahu y que genera debates entre los sectores palestinos, bueno, puede ser un elemento de que hable de un cierto retroceso de esa política tan brutal. El presidente colombiano Gustavo Petro, por el contrario, planteó una fuerza militar de las Naciones Unidas que vaya a garantizar la soberanía, también soberanía del pueblo palestino, como un pueblo que tiene derecho a la soberanía, como cualquier otro, a contar con su Estado nacional independiente. Así que bueno, el 7 de octubre ocurrió, pero al mismo tiempo la resolución de las Naciones Unidas que plantea la existencia de dos estados no se resuelve hace ya más de 70 años. Resolución de 1948. Exactamente. Entonces, desde 1948 hay una injusticia, hay un genocidio brutal ahora, un desplazamiento horrible, antipopular, peor que el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, y todavía andan allí buscando soluciones que no vayan al fondo de la cuestión. Un nuevo holocausto a cielo abierto es. Holocausto, sí. Exactamente. Bueno, volveremos en unos días con el capítulo 9 ya de Informe de Pájaros, cuando se cumplan, repetimos, estos 2 años de este momento dramático que está pasando. Son más de 60.000 las víctimas.
a esta altura y a uno le duele el acostumbrarse, ¿no? Que sea un dato... La naturalización. Claro, la naturalización y que sea un número eso, ¿no? Digo, la historia de cualquiera de nosotros implicaría, en un caso, imagínate en 60.000, pensarlo simplemente desde la mirada más del sentido común cotidiano, ni siquiera el análisis político, un caso que tenga cerca. Bueno, es una población, los palestinos, 2,5 millones de personas. Si vos decís 60.000 trasladado al porcentaje argentino de 45 millones de habitantes, habría que sacar la cuenta, pero es un verdadero genocidio. Estamos hablando de por lo menos 500.000 personas. Y la sola acusación es ser palestinos. Después hablan de terrorismo, hablan de fundamentalismo, etcétera, pero el asunto es que son palestinos. Y hay una política de crear el gran Israel que deviene de un supuesto mandato bíblico de que les corresponde una tierra prometida y que son el pueblo elegido por Dios. Y muy bien dicho Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no hay ningún pueblo elegido por Dios y en todo caso, si Dios existe, el pueblo elegido es toda la humanidad. 9:00 p.m, 4 minutos, hacemos una muy breve tanda aquí en Informe de Pájaros, estamos en Radio Con Aguante hasta las 10 en vivo y después quedamos ahí guardados en algún lugar de la nube, en los señores de YouTube que nos alojan a nosotros y al resto de los programas de la radio. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Hola. Charlie, ¿cómo va? Bien, vecino, ¿usted? Conseguí trabajo a la noche. No se te ocurra ensayar de mañana. Seguro, vecino. Estoy empezando a ensayar a la tarde. Así me gusta, pibe. Lo dejo. Sigo ensayando. Hola, Quique. Charlie, esta tarde quise ver la novela y no escuché nada por la trompeta. Uy, Quique, voy a empezar más tarde entonces. Brutal, como esta hora va a estar regio. Listo, quedamos así. Norma, qué sorpresa, ¿cómo estás? Estoy bárbara, Charlie. Empecé a dar clases de baile del caño por Zoom. Ah, qué interesante. ¿Qué te parece si un día de estos me tocas algo para que yo baile? Sí, cuando gustes. Pero a esta hora no, Charlie. Me interrumpís las clases. Claro, lo que pasa es que a la mañana... Charlie, ya todo el barrio sabe que sos músico. Falta que lo sepa el mundo. Primer censo de músicos de La Panadería. En Instagram y Facebook, La Panadería Cultural. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio Con Aguante. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos.
Fin de espacio publicitario. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. De la noche, 8-9 minutos ya, segunda hora de Informe de Pájaros. Estamos en el 11 26 99 95 74. 26 99 95 74. Nos pueden también seguir en @Informe de Pájaros en Instagram, donde ponemos parte de los contenidos. Tenemos que subir fotos lindas nuestras. Es Instagram, Jorge, lo lamento. En mi caso va a ser difícil una foto linda. El mío también. Hagamos el esfuerzo. Lo que va quedando de mí, pero bueno. Hagamos el esfuerzo, es Instagram. Cada uno y cada una tiene su belleza. Es una red de gente feliz. Sí, claro. Por supuesto. Esta gente que la pasa bien. Feliz de estar luchando por una utopía. Que sube cosas de la vida cotidiana, ¿viste? Totalmente. Acá comiendo una tortilla de acelga. Tengo prohibido porque fritos me han... La puedes hacer al horno, Yo la hago al horno. ¿Tortilla al horno? Sí, riquísima queda. Acelga o espinaca en crudo, Tiqui tiqui. Podemos pasar recetas de cocina también. ¿Cómo no? En el programa, ¿Por qué no? Claro que sí, acá también hay un experto en cocina. Hablamos de soberanía hoy, ¿no? La soberanía alimentaria es otro capítulo que tenemos que abordar también. Totalmente. Sobre todo que se come poco y mal en Argentina. Y sí, si seguimos produciendo soja, nuestra soberanía alimentaria se está comiendo poco y mal. Este es un gobierno, mira, me enteré de una actividad que tiene lugar el jueves, pero casi de casualidad. En el marco de un programa que existe hace varios años que se llama Gustar, en el ahora Palacio Libertad, yo me resisto a llamarlo de ese modo, en el CCK, digamos. Horrible. Prefiero llamarlo Correo Central. Prefiero llamarlo Correo, claro. En el CCK o ahora Palacio Libertad hacen el jueves una actividad en el marco de este ciclo Gustar, pero un ciclo que aún en el gobierno de Macri, mirá lo que te digo, tenía cierta vitalidad, participaban productores, vos te enterabas. Traían productores de distintos lugares del país, te enterabas de la riqueza enorme que tiene la Argentina en sus semillas, en sus producciones, en su riqueza. Eso es soberanía también. Claro. Hoy está tapado, ahí hay un montón de personas que siguen laburando, compañeros y compañeras que siguen laburando en eso, con un esfuerzo enorme, porque primero defienden el laburo, pero no tienen ningún tipo de difusión, ningún tipo de apoyo, ningún tipo de nada, digamos, de nada. Es un gobierno además plagado de personas no solo insensibles, sino también ignorantes. Sí. Ignorantes de todo tipo de temas, digamos, desconocen tenemos un presidente que no le gustan las papas fritas. ¿Comerá en McDonald's o en Burger King? No le gustan las papas fritas. Y comerá sin papas fritas, pero es la soberanía alimentaria es que no haya McDonald's y Burger King, en todo caso que haya venta de choripanes. Él dijo en un momento que no, si fuera por él no comería. Así, directamente. Bueno, ya está, viste, habla con los perros. No sé qué historia tiene con la hermana, no me quiero meter en ese territorio. Pero el 3% ha quedado claro. En eso es bastante razonable y bastante normal, digamos. Para ser justo hay que decir que lo único normal que tiene Melay es que es un tipo que le gusta la guita, digamos, a él o a la hermana. Es bueno para los números, sí. Sí, por eso. Casi que es lo único que lo salva. Mirá, se ve que no le gusta comer, eso sí que es raro. Pero que no le guste comer, digo, la verdad que es como raro. Tenemos ahí no hay respuesta, tranquilo, no pasa nada. En un ratito hacemos el anuncio simplemente, a ver si no sale y no hacemos quedar mal al entrevistado. Simplemente cambiamos el orden de los factores y vamos por otro lugar. Bien. Nos dejamos en el capítulo anterior, en la hora anterior de este capítulo 8, en el bloque internacional. Hablamos de Gaza, hablamos de los 10 años
de la primera vez que la bandera de Palestina hundió en las Naciones Unidas, un día como hoy, un 30 de septiembre. Por resolución mayoritaria absoluta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Exactamente. Donde rige un sistema de un país un voto, cosa que no ocurre en el Consejo de Seguridad. Un ámbito que todavía Donald Trump no se animó a abandonar, digamos. En la primera presidencia se fue de la OMS, por ejemplo, Sí. la Organización Mundial de la Salud. Sí. De Naciones Unidas. Le quitan el presupuesto a la UNESCO. Sí, le han quitado presupuesto a fundaciones. Tiene Trump el lío con Harvard, por ejemplo. Sí. Para que te des una idea, Gita Gopinath, la ex número 2 del fondo, deja su tarea en el Fondo Monetario Internacional y se va a trabajar a Harvard. Pero Harvard parece, no es que haya un centro de estudiantes con compañeros de izquierda vendiendo fotocopia, digamos, pero está en lucha con el gobierno de Estados Unidos porque le ha rechazado fondos. O sea, nunca en mi vida imaginé que íbamos a solidarizarnos con Harvard. No, alguna influencia queda de cuando Atilio Borón estudió en Harvard, él es titulado de Harvard, bueno, y habrá dejado alguna ahí, alguna semilla. ¿Se acuerdan? Todavía estaba Joe Biden, la cantidad de protestas que hubo en universidades de Estados Unidos por lo de Palestina. Digo. La cosa no es lineal en el mundo, hay que verlo con matices, hay que verlo. Donde sí me parece que no hay, y esto nos va a dar pie al siguiente contenido que vamos a compartir, donde me parece que no hay mucho matiz y uno a la distancia, que siempre es más fácil, ¿no? Involucrarse a la distancia porque tenés justamente la falta de algún contacto cotidiano y tenés hasta algún elemento más desde la pasión que te hace tomar partido. A mí no me cabe ninguna duda que en México hoy 2025, si tenemos que ir a votar, elegimos una boleta que es la de la presidenta. Y sí. Que no tiene reelección en México el presidente o la presidenta en este caso. Cumple el sexenio y se terminó. Y se va a la casa. Bueno, Claudia Sheinbaum por estas horas está cumpliendo su primer año. Tenemos acá una encuesta, los números de aceptación. Intenso año. Sí, con grandes transformaciones. El tema judicial, bueno, y los números de la aprobación son del 70%, digamos. Altísimos. Mantiene la costumbre con un perfil propio de Andrés Manuel López Obrador de dar sus conferencias, sus mañaneras. Ella tiene un perfil propio, de izquierda, científica, y está haciendo por estas horas, con motivo del primer año que cumple el mandato, una especie de recorrida de balance, de rendición de cuentas por todos los estados mexicanos. Sí. ¿Quieren compartir un fragmentito de lo que dijo Claudia Sheinbaum en este día? Bueno, ahí está. Ayer terminamos el estado número 30 de la gira. El martes vamos a Morelos y el domingo nos vemos en el Zócalo. Realmente ha sido una experiencia muy motivadora, muchísima gente en todos los estados de la República, y lo que hacemos pues es dar el informe de programas de bienestar, principalmente programas de bienestar y obras de infraestructura, tanto de agua potable, drenaje, movilidad, carreteras, etcétera, que estamos haciendo en cada entidad de la República. Sí ha sido una experiencia muy emotiva, la verdad, y agradecerle a todos los que han estado asistiendo. Cerca de 500,000 de personas han asistido a los informes. También, Presidenta, preguntarle acerca... Es inédito, porque es la primera vez que un presidente, en este caso presidenta, hace su informe en cada estado. Normalmente pues se da en la Ciudad de México y ahí se cierra el informe el 1 de septiembre. Y ahora pues en un mes recorrimos ya 30 estados de la República. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. En los muchos nombres propios que la historia argentina tiene para contar y contarnos lo que nos pasa,
desde el pasado hasta los días que nos toca vivir, se suman 3 ahora. Cuando uno dice Brenda, Morena y Lara, en estos días todavía están en el plano de la noticia, en el plano de la última detención, en el plano de qué pasa con la causa judicial, estoy hablando del triple femicidio, y en un tiempo, 2 cosas, ¿no? Ojalá no olvidemos esto, y al mismo tiempo que nos sirva para pensar, como hicimos y estamos haciendo con lo de la soberanía, para pensar de verdad todas estas cuestiones mucho más allá de la noticia, ¿no? Brenda, Morena y Lara, hoy nos convocamos para pensar y para pensarnos a partir de un nuevo y doloroso capítulo de nuestra historia. Así es. Bueno, y se conecta con el tema de la soberanía porque implica la soberanía de los cuerpos. Si hay algo que se pone en juego con las mafias y el narcotráfico es que toman el cuerpo de las mujeres como parte de su territorio en disputa, de su territorio a colonizar. Y se remonta a una vieja historia del sistema patriarcal que siempre que hubo invasiones, esas invasiones y esas guerras comenzaban, entre otras cosas, con la violación, el sometimiento de las mujeres. Y es así como ahora lo ejecuta también las mafias, que no son otra cosa que estas mafias del narcotráfico, estas mafias también del sistema prostituyente, de la trata con fines de explotación sexual y laboral, que intentan en nuestro territorio de la mano, hay que decirlo también, de los propios proyectos de derecha en la Argentina y en el mundo, porque están concomitantes uno con el otro, intentan construir un nuevo orden social. Y ese nuevo orden social va sostenido a su vez de las lógicas que lo mencionábamos hace un rato, de las lógicas de construcción de poder, de opresión, de explotación y de dominancia, en definitiva. Este triple femicidio no es ni casual, ni es porque, bueno, había un par de jovencitos que planificaron esto de la nada. Tiene que ver con parte de un proyecto y que expresa este horror que veníamos mencionando de este gobierno fascista, neoliberal y neocolonial, que pretende de nuestro país y de nuestro pueblo hacer un grado de sometimiento brutal. Las mafias lo que hacen es construir un sistema de control y de dominancia en los territorios. Y no es que reemplazan al Estado, porque también esta es otra discusión. Reemplazan al Estado, donde el Estado no está, entonces están las mafias. No, el Estado está presente, pero para convalidar a las mafias. No es que el Estado se ausenta de las políticas públicas para la asistencia, la contención y demás en los sectores más empobrecidos, desde ese lugar. No, está claro que la institución policial, que es la ventanilla más próxima del Estado que vemos cotidianamente, digo, hacemos 3 cuadras, vemos un policía, eso es el Estado. Y la institución judicial son elementos centrales para entender la lógica de la relación mafia-narco en la Argentina. Y la pata política, si se quiere, en términos de... Después vamos a hablar de expert y vamos a pensar un poco también en esa clave, pero simplemente para mencionarlo, la pata política también tiene algo para decir en ese sentido. Ahora quiero preguntarte, Solana, y Jorge también, por supuesto, su opinión y su análisis al respecto. ¿Qué debate tenemos que saltear que son como trampas en estos días, no? Bueno, nosotros lo presentamos, nuestro título fue el triple femicidio. Ahora hasta eso se pone en tensión. Claro, se pone en tensión porque lo que se quiere ocultar es el trasfondo. Plantearlo en términos de individualidades, como si fuera un crimen por fuera de la realidad político-social en la que vivimos. Bueno, una denominación de hechos, ¿no? Entonces estas jovencitas se quedaron con algo que le pertenecía a este grupo, entonces este grupo se vengó de esta manera.
eso es quitarle el trasfondo social, cultural, político y económico. Estas jóvenes estaban siendo explotadas por el sistema prostituyente, y debemos decir que la adolescente de 15 años no solamente estaba siendo explotada, sino que se trataba de una situación de trata, porque no se puede plantear que una menor de edad haya sido de alguna manera, haya tomado una decisión de involucrarse dentro del sistema prostituyente. Y de las jóvenes de 20 años, lo que le sucede a la mayoría de mujeres y también de otras feminidades. Por algo se luchó por el cupo laboral travesti trans, para no caer, digamos, como única alternativa o posibilidad de prostituirse. Entonces desde ahí parte una vulneración absoluta de sus derechos y un grado de sometimiento en esta combinación tremenda que para las mujeres y para el colectivo LGTB, y en particular para el colectivo travesti trans, implica el riesgo de la vida cuando el sistema capitalista y el sistema patriarcal no se encuentran ahí. Lo problematizo. ¿Qué hacemos con el debate? Porque nosotros también lo presentamos como parte de un entramado donde el narco juega. ¿Qué hacemos con el debate del narcotráfico en la Argentina? De la legalidad o ilegalidad de las drogas. Te pongo un ejemplo también de estos días, noticia. Para ponerle 2 semanas, 3 semanas, no importa. Ni siquiera me acuerdo dónde pasó, pero puede ocurrir todo el tiempo esto. Caso súper de barrio, no sé si chino, ¿no? Pero un súper de barrio. Descubre el dueño que la cajera, una mujer, probablemente recontraexplotada, labura un montón de horas, tenía una maniobra donde, bueno, afanaba. Dicho de otra manera, algún ticket pasaba, otro no lo pasaba, cámaras de vigilancia mediante, descubren que no cerraban los números, que la recaudación no coincidía con el stock, y listo. Denuncia, la echaron, fantástico. Vamos a suponer, en este caso en particular, que le robaron 1 kilo de cocaína, las pibas. En un sistema ilegal, nadie va a denunciar, me robaron 1 kilo de cocaína. ¿Se entiende? Claro. No es momento, lo planteo, yo tengo posición tomada, no es momento de debatir la legalización de las drogas, aunque el debate lleve 30 o 40 años. Y en ese sentido hay que diferenciar. También hay que plantear de que el primer abordaje es que debemos hablar de consumos problemáticos, ¿no? Porque consumo es un concepto mucho más amplio, y sí me parece importante avanzar en la despenalización de la marihuana, en relación a que a través de la penalización de la marihuana se justifica la represión sobre la juventud y la persecución sobre la juventud. Y de esa manera también se tapa cómo no se hace absolutamente nada para el combate contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque estos allanamientos y estas intervenciones de gendarmería y de las policías provinciales o de la policía de la ciudad en los distintos barrios y demás, lo único que busca es el narcomenudeo, es el consumidor de marihuana, el pibe o la piba que está en la esquina, pero el verdadero centro de poder, que es el narcotráfico, ni le tocan la puerta. Sí, justamente alrededor de ese tema, jamás allanan grandes mansiones, departamentos de lujo, en ese sentido, ¿no? De los poderes más determinantes en el tema del narcotráfico. En realidad debieran comenzar por la ruta del dinero, ¿no? Para utilizar una terminología muy utilizada por los medios de comunicación hegemónicos en la Argentina. Y si vamos a la ruta del dinero, los bancos supuestamente más prestigiosos y conocidos del país, como de todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos, vamos a encontrar que son los que lavan el dinero del narcotráfico sin pedirle al depositante de dónde salen esos fondos. Por una sencilla razón, sobre todo Estados Unidos. La mitad de la cocaína del mundo
se consume en Estados Unidos. Sí. Es Ese decir, es el problema. El adicto o adicta. La guerra contra el narcotráfico no tiene que ser ni en Colombia, ni en México, ni en la Argentina. Pero es que tampoco tiene que haber una guerra, porque fracasó la guerra. El negocio de la guerra es otra cosa. El problema está en los Estados Unidos. Y vos lo dijiste de entrada, ¿cuál es el abordaje? ¿Es un abordaje de una cuestión de salud? Perfecto, coincidimos todos. Un consumo problemático o un consumo de drogas es un problema de salud pública. Bien, hay que abordarlo con esa lógica, no con una lógica securitaria, de seguridad, y menos una lógica militar. Digo, la ley seca, la gente tomaba alcohol antes de la ley seca, durante y después. Lo que pasa es que durante la ley seca, como vos no podías ir a comprar whisky, proliferó la mafia. ¿Y cómo resolvían los entuertos? A los tiros. Imagínate que no estuviera regulado. El otro día estaba parado en el centro con un amigo y le digo, imagínate que no hubiera mercado inmobiliario más o menos regulado, y eso que está bastante desregulado. Yo vengo con un grupo de matones y 4 revólveres, le digo, este terreno es mío, yo construyo acá, y el tipo me dice, no, mirá, yo tengo un título de propiedad, soy arquitecto, pertenezco a una empresa, tenemos un proyecto, este terreno es mío, flaco, ya está. Bueno, eso es lo que pasa con la droga. Yo planteo una utopía. Y eso no es lo mismo que pasa en Palestina con los colonos israelíes que ocupan. Exactamente. Sí. Es lo mismo. Es la ley de la fuerza. Bueno, eso es el debate que hay que dar, me parece. Me parece que en eso yo sé que me corro un poco del caso en sí. No, pero hay que discriminar por ahí o separar cuál debe ser la política pública en relación a también una perspectiva de futuro. Digo, el consumo problemático surge a partir de que lo hemos dicho en varias oportunidades, hay una tendencia cada vez mayor a depresiones, problemas de salud mental, falta de perspectiva de futuro, suicidios en la juventud y en la adolescencia es tremendo. Bueno, los vacíos de sentido en una sociedad súper hiperconsumista, y que solamente se estimula y estas prácticas, estas lógicas, y todo inmediato, no hay tolerancia a la frustración, etcétera. Entonces, eso es un abordaje. Y un consumo en el que lo sexual, lo estético, lo corporal también son objeto del deseo, y objetos del mercado, porque ni siquiera el deseo por el deseo mismo. Más que objeto del deseo son objetos de consumo. Objeto de consumo que se pierde, es un consumo voraz. Sin ningún tipo de sentido. O sea, hay una pérdida de sentido, ¿no? Una pérdida de sentido. Entonces, en ese consumo voraz puede ser consumir cuerpos, consumir sustancias, consumir que es plata, digamos, tener plata por tener plata. Las apuestas online. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? La voracidad de los pibes y la lógica que los pibes tienen para con la guita, pibes de 12, 13 años, no la teníamos ninguno de nosotros. No sabíamos lo que era la guita. Para comprar un caramelo, para comprar la pelota a fin de año. Cambió la situación económica de las familias. Y los niños y los jóvenes sufren muy particularmente la falta de recursos. Claro. En nuestra época, por ahí, bueno, la mía es más amplia que la de ustedes, pero la comida, la vestimenta, ahora hay cuestión, si hay para las zapatillas, hay a veces para la comida misma. El dulce de leche es demasiado caro, facturas no hay porque cuesta tanto la docena. Entonces hay que rebuscársela. Vos mencionaste la frustración, ¿no? La capa de frustración que se va generando con lo material también. Ir a ver a un artista que te guste se hace imposible, te encerrás en el celular y en la computadora. Y después el pertenecer. Hay una realidad que en la adolescencia se construyen lo que se llaman procesos identificatorios, en los cuales uno, ve un modelo, y imitar ese modelo, identificarse con ese modelo es pertenecer, es parte de ser de un grupo, del grupo de pares. Y cuando eso está totalmente regido por las lógicas del consumo, del sistema capitalista y demás, evidentemente, lleva a esto. Si no perteneces, si no podés, si no te podés comprar las zapatillas, si no podés tener determinadas condiciones estéticas o determinadas condiciones económicas, materiales y demás,
bueno, lleva al desplazamiento, al bullying, que también es otro de los elementos que vemos brutales en los jóvenes, los adolescentes, que se viven en las escuelas. Digo, ese es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con, que por supuesto en ese aspecto, digo, está la prevención, está la asistencia ante las distintas necesidades. Otro aspecto tiene que ver con cuál es la política que lleva adelante un gobierno y un Estado frente al avance de las mafias del narcotráfico. Y eso ya es del narcotráfico, de las mafias, de los distintos... Y ahí aparecen los experts, por ejemplo. Claro, aparecen los expertos. Que están en el gobierno, en la libertad avanza. La pata política que mencionábamos. Sin el Estado, porque ellos que hablan tanto en contra del Estado, sin el Estado tampoco el desarrollo del narcotráfico es posible. Ahora, hay que decirlo así. Es así. Solana, para dejar no cerrado el tema, por supuesto que lo vamos a seguir pensando y demás, en este caso en particular de las chicas, y con toda la cautela, el respeto, primero por el dolor, está claro que es la primera reacción que uno tiene, pero en términos de clave de pensamiento, de análisis, ¿qué pasa también con estas adolescencias o estas juventudes con relación a todo esto? Porque hay un entramado de cuestiones muy cruzadas allí, ¿no? Y lo digo, insisto, con la delicadeza que hay que tener y no poniendo el acento en la bestialidad que alguno todavía dice, bueno, pero las pibas también, que pasa, pasó y sigue pasando, ¿no? Es que lo pongo como un ejemplo, cierro con esto chiquitito, la bestialidad mertadera, y vos qué hiciste para que te pegue, ¿no? Algo habrán hecho. Claro. Pero Sí, ¿qué sí. pasa también con estas chicas como exponente y como emergente de estas situaciones? Es que no tienen posibilidades de decidir. ¿Cuál es el poder de decidir si frente a tus ojos no tenés opciones o las opciones que tenés son muy escasas? ¿Cuál es la participación de los grupos inmediatos? En muchos casos, de muchas de las adolescentes que terminan en el sistema prostituyente o que terminan en el marco del narcomenudeo o de otro tipo de estos sistemas, digamos, de explotación y demás. Bueno, son a veces reproducciones dentro de los mismos núcleos vinculares, familiares, sociales, y que a su vez no se le ofrece otra opción, entonces no tienen mucho margen. Si uno compara con adolescentes de otros sectores sociales, y los márgenes de decisiones se amplían, hay más posibilidades, lo cual no quita de que no estén atravesados por las mismas problemáticas y malestares que están atravesados toda la juventud. Pero a mayor pobreza, a mayor exclusión, menos opciones hay para elegir. Y a veces ni siquiera hay opciones para elegir. A veces es el único camino que se les impone es el de prostituirse o el de robar. En mis años de trabajo en el sistema penal juvenil, muchas de las adolescentes, como estas adolescentes con las cuales he trabajado, y ellas te decían, bueno, no me quiero prostituir, entonces tengo que robar o tengo que vender droga, porque robar implica exponerme a que quizás me maten. Bueno, fíjate vos, prostituirse, robar o vender droga, adolescentes. ¿Y por qué tienen esa opción? Y porque efectivamente este sistema no les brinda otra oportunidad. Sí, comparto totalmente lo que dice Solana y quisiera referirme más puntualmente al tema de la coyuntura política. O sea, esto ocurre en medio de una coyuntura política, donde en Estados Unidos lo han retado al presidente de la República, y le han conminado a ganar las elecciones del 26 de octubre. Y ahí vamos a ver qué pasa. Entonces, en la desesperación de estos sectores de conservar el poder, estos sectores que incluyen a Espert, a Fred Machado y a toda esa gente y varios otros más no tan conocidos, y a otros que están abajo de la mesa, y va a ser muy difícil que los llegamos a conocer, que cómo actúa, porque por ejemplo he escuchado la idea, bueno, ahora pena de muerte, introducir un debate de esta naturaleza.
esto es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos. Y aunque también en alguna villa de la ciudad de Buenos Aires se han producido esquirlas de este tema. O que los migrantes se tienen que ir, que hay que echarlos. Los peruanos se tienen que ir todos de la Argentina porque son todos chorros. Así. Esos simplismos, brutalidades que aparecen en el debate y que pretenden que ayude a que Milei haga un papel relativamente adecuado a las exigencias del gobierno de los Estados Unidos de que tiene que ganar las elecciones, y si gana las elecciones vamos a ver si le resolvemos algunos problemas financieros, pero nos tienen que dar la base militar, nos tienen que facilitar tales y tales otras cuestiones. Vuelve el debate de la primera parte del programa. En este marco coyuntural me parece que también hay que pensar en la animosidad de algún sector de provocar un elemento político que llame la atención y que genere ideas como la que estoy condenando, y al mismo tiempo no dejemos de bajar la guardia de que de aquí al 26 de octubre puedan ocurrir otros hechos desgraciados frente a los cuales hay que estar alerta, porque a ellos no les gustan las elecciones, como no les gusta el Congreso. Puede ser que a nosotros no nos gusten, pero por otras razones completamente antagónicas. Entonces ellos quieren transformar. ¿Se acuerdan que antes de algún proceso electoral se empezaron a denunciar atentados contra escuelas? Y que el mismísimo Javier Milei dijo de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que era una guerrillera que andaba poniendo bombas en las escuelas. Entonces, se ponen locos cuando empieza a haber un grado de soberanía popular en este sentido, que la gente, todavía hay elecciones en la Argentina, como todavía hay elecciones en Estados Unidos, aunque desde el gobierno se actúa de un modo autoritario, anticonstitucional y antidemocrático. Algo que me queda para decir rapidito: el próximo 12 de octubre se cumplen 5 años del femicidio de Florencia Gómez, camarada, que murió víctima de un brutal femicidio en manos de las mafias de la trata y del narco en San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. El 24 de septiembre del año 2020 iban 6 meses y un día del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, presidido por Alberto Fernández, a raíz de la pandemia del COVID-19. La pandemia, la cuarentena, todos nos acordamos, ¿no? Encerrados en las casas. Inolvidable. Apareció el Zoom, ¿se acuerdan, no? Ahí descubrimos lo que era. Zoom para todos era. La vida en una pantallita. Y la vida en la pantallita era también para el Congreso de la Nación. Las sesiones del Congreso, un muy rápido Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dispuso, era su tarea, ¿no? Finalmente le pagábamos un sueldo para eso, pero rápidamente el tipo armó ahí una especie de escenario. Tenía otros ingresos además, ¿no? No, ahí era diputado, otros ingresos tiene ahora. Me parece que ya los tenía. ¿Ya lo tenía? Sí, Greylock. Sí. Hablábamos hace un rato de algunos barrios del conurbano, ¿no? Algunos barrios privados, algunas conexiones raras. Bueno, vamos a abrir otro capítulo en otro momento con el amigo Sergio Tomás Massa. Pero en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados se encontraba, él y algunos otros diputados, en el Congreso, y la mayoría en sus domicilios u oficinas, conectados por una pantallita. Juan Emilio Ameri era diputado nacional de Salta. Y digo era porque ese mismo 24 de septiembre dejó de ser diputado nacional. No esperaron juicio, nada esperaron. Lo rajaron en el momento. En el momento. Mirá que por esa Cámara había intentado ingresar alguna vez Luis Patti, un torturador de la dictadura.
La Cámara dijo no, Patti había sacado 400.000 votos en la provincia de Buenos Aires, no ingresó a la Cámara. Después de un tiempo de debate, no logró ingresar. En esa misma Cámara no había podido ingresar Antonio Domingo Bussi. En esa misma Cámara habían rajado a Julio De Vido en el gobierno de Macri. Bueno, acá todo fue mucho más rápido. Le quitaron al De Vido, le quitaron los fueros, la inmunidad, y la inmunidad parlamentaria, y lo detuvieron producto de alguna de las causas. Mencana, exactamente. Ese 24 de septiembre a Juan Emilio Ameri le aplicaron, podríamos decirlo, el delito de flagrancia, sin que haya habido ningún delito. Porque la verdad es que lo único que hizo el tipo, lo compartimos en este video, fue darle un besito en los pechos operados a la mujer, nada más. Urgente. Escándalo virtual en diputados. Insólito lo que van a ver en pantalla. Un legislador manosea a una mujer en cámara. Se trata de Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos. Fue mientras hablaba Carlos Heller. Llamó a una mujer, la sentó en sus rodillas y la acariciaba en cámara. Todo frente a las cámaras de la sesión virtual. Escándalo. Hablamos, Gastón, de un legislador. Legislador nacional de Salta, del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, referenciado, entiendo, con el senador Levi, también de la provincia de Salta. Y este escándalo, ¿no?, que estamos viendo en pantalla, una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? En la Cámara de Diputados, en el año 90, se había sentado un señor que servía el café, Juan Quinan. La noche que aprobaban el marco regulatorio del gas, con lo cual se privatizó Gas del Estado. Así es. Un diputado trucho. El diputrucho, el famoso diputrucho. Los asientos de los diputados tienen un resorte que conecta con que hace contacto eléctrico y aparece en la pantalla si está o no está presente o ausente. Ahora, ¿quién es el que se sienta? Bueno, ese es otro asunto. Da lo mismo, vos sos muy detallista, Jorge. Era Juan Quinan. En ese mismo recinto de la Cámara de Diputados, la noche del 5 de abril de 1991, vayan a buscar el libro Robo para la Corona de Horacio Verbitsky, saludo de paso a algunas agencias internacionales. En ese mismo recinto, a punta de pistola, obligaron a algunos diputados peronistas que estaban indecisos a dar quórum para que se amplíe en esa madrugada la Corte Suprema y que Menem tenga su mayoría automática. Y besarle las tetas a la mujer del diputado era un escándalo. Es más grave, parece. ¿Es más grave? Sí. Bueno, la doble vara nos lleva en el salto temporal, ya no para el tiempo atrás, sino para el tiempo adelante. Veníamos del 2020, vamos a ir un año después apenas. Perdón, vamos a ir un año antes, al año 2019. Escuchen cómo el todavía economista, independiente y precandidato presidencial, tiempito después, José Luis Espert, le agradecía a un tal Fred Machado simplemente que lo haya acercado en un avión a Viedma, donde Espert hizo dedo en el aeroparque. Presentaba su libro La Argentina Cómplice. Un Uber. La Argentina Cómplice. Mira el título que se puso. Espert, la verdad que lo mandás a espiar y golpea la puerta. Se manda en cana solo. La Argentina Cómplice. Espert agradeciéndole a Fred Machado. Qué potencia de los vietmenses, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Yo voy a hacer una presentación breve de lo que es este segundo libro mío, La Sociedad Cómplice. Pero voy a tratar de darles también alguna idea, dado que yo... La Sociedad Cómplice, no era la Argentina Cómplice. Ahí estaba Espert agradeciéndole a Fred Machado, que es un señor
que está ahora detenido en prisión domiciliaria en Río Negro. Su pedido de extradición está hecho en el Poder Judicial argentino y parado hace un montón de tiempo en la Corte. Un pedido de extradición de los Estados Unidos. De Estados Unidos, en donde está acusado, vamos a darle el beneficio a la duda, está acusado de narcotráfico. Y donde se conoció el fin de semana, lo publicaron Sebastián Lacunza en el diario AR y Claudio Mardones en Perfil, un documento oficial del Poder Judicial en Texas, en donde figuran los pagos efectuados por Fred Machado a un montón de gente, entre ellos a José Luis Espert. En ese momento, ya ex candidato presidencial, porque el pago está registrado en el 2020, un poquito antes de lo del diputeta, y el dipunarco todavía no era diputado, pero pasó el tiempo, y en 2021, Espert, que tenía esa historia a cuestas de la que pocos sabíamos, nadie lo conocía, se presenta como candidato a diputado nacional en un frente en la provincia de Buenos Aires, peleado con Milei. Sí, sí. Porque Milei es electo diputado en la ciudad con Victoria Villarruel, con La Libertad Avanza, y Espert, por la ciudad, claro. Por la ciudad. Y Espert es elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en un frente llamado Avanza la Libertad. Sí. Son además muy cómico para poner el nombre, ¿no? Uno de la Libertad Avanza y el otro Avanza la Libertad. Hoy José Luis Espert está terminando su mandato. Fue electo en el 2021 y es diputado hasta el 20 hasta el 10 de diciembre. Es nuevamente candidato a diputado. Ahora sí por la Libertad Avanza. En primer lugar. En primer lugar por la provincia de Buenos Aires, puesto por Milei. Sí. Dicen las internas que no lo quiere ni Karina Milei. En este caso, Javier decidió. Y además de todo es, ni más ni menos, que el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. De donde hoy lo sacaron a patadas y no pudo presidir la reunión. La comisión que tiene como tarea principal debatir la llamada ley de leyes, que hace 2 años la Argentina no tiene, es decir, el presupuesto nacional. Hoy es martes, lo que estamos en vivo ahora escuchando esto. Hace 2 días nada más, Espert volvió, yo les pido perdón primero, porque 2 Espert en una misma noche es un montón. No está recomendado, digamos. Es más, tiene bastantes contraindicaciones si lee la letra chica, pero informativamente el círculo solo no cierra, el círculo del relato. Otros círculos no han cerrado todavía de ninguna manera, escuchando este fragmentito de la entrevista de 12 minutos, tranquilo Jorge, va a ser un minutito nada más. No, si vos me ves nervioso. No, pero digo, 12 minutos de Espert a esta hora, y es como un montón, ¿no? De 12 minutos que le hizo Franco Mercuriali en TN, acá citamos todas las fuentes como corresponde, pero del cual simplemente extrajimos el minuto final. Porque Mercuriali, que todavía se acuerda cada tanto que hace de periodista, le preguntó justamente por la nota que Perfil publica en tapa sobre sus vínculos con el señor acusado de narcotraficante que hace unos años le prestó el avión para que vaya a presentar su libro La Sociedad Cómplice en Viedma. Escuchá cómo respondía. Está preso y con pedido de extradición. Está bien, pero dijimos. Técnicamente está acusado, no es culpable, tendrá que ir a un juicio, tiene derecho a defensa. ¿Querés defenderlo? ¿Qué tipo respetuoso? Sí. De las instituciones. Soy muy respetuoso. Tan respetuoso que fíjate que el abogado de Fred Machado es el abogado de Milei, Francisco Neto. Justamente. Que defendió violadores, genocidas y narcotraficantes. Bueno, toda gente linda. Decía que pasó el 20 de julio, ¿no? Si no, les mandamos un saludo el Día del Amigo. Así explicaba Espert, para el caso. ¿Qué diferencia hay? Así explicaba Espert en TN. Diferencia de cabellera, tal vez. Su vínculo, claro, la peluca, su vínculo con Fred Machado. Hoy Espert publicó el diario Perfil en la tapa una denuncia que supuestamente va a ser mañana de Grabois sobre el financiamiento de una campaña política suya en el 2021, creo, ¿no? De asociarlo con que un narco financió, un narco que está preso, financió la campaña de Espert, ¿no? Fue la tapa, me sorprendió porque además fue la tapa del diario de Perfil de hoy, Fred Machado, así se llama este hombre. Sí, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve con lo mismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con
de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. Pero en enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? No, otra vez la campaña sucia, que el kirchnerismo no quiere debatir las cosas que hay que hacer, no quiere debatir la miseria que han hecho la provincia de Buenos Aires. Creo que lo presenta mañana Grabois esto, ¿sí? ¿no? Lo presente. Campaña sucia, otra más. Nos tomamos un avión. TN, Pontevecchia, son todos kirchneristas. Mi amigo Seba Lacunza no tiene nada de kirchnerista y Claudia Mardones tampoco. Kirchnerismo. Nada de kirchnerismo, hay documentos, han laburado. Lacunza hizo 13 entrevistas, tiene las fuentes, todo indica que eso es así. El tipo que no tenía casa ni de propiedad a su nombre, después se compró una casa de $250.000. Y un vehículo de $90.000. Bueno, ahí está. No nos queda mucho tiempo. Pero quiero aprovechar. Vamos a administrarlo racionalmente, sí, este tiempo. Con la mayor racionalidad posible. Yo sé que hay parlamentarios honestos. No sé si son la minoría o la mayoría. Sé que hay gente digna ahí adentro que fue electa, como tantos otros, pero que mantiene una cierta disciplina de dignidad. Pero las instituciones en la República Argentina, el Parlamento, que expulsó a este señor, bueno, hicimos la retahíla de las expulsiones del Congreso, pero defiende a estos otros y no los acusa, a los verdaderos responsables de delitos y de flagrantes violaciones a la ley, esta ley que tenemos, por lo menos. Y entonces creo que hay una descomposición del sistema institucional, ni hablar del Poder Judicial. Y ahora vemos un Poder Ejecutivo que funciona a través de los decretos de necesidad, de urgencia y desesperación, le digo yo, o de decretos simples. El 70-23 es prácticamente una reforma de la Constitución Nacional. De hecho, sí. Entonces, hay una descomposición, una degradación del sistema político. Y se necesitaría empezar a pensar en una nueva Constitución en este país. De manera que yo veo que este tipo de tolerancias que hay, si bien hoy los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo sacaron a patadas, quiso presidir la reunión como una reunión de tablas en cualquier circunstancia normal, llamémosle, y resulta que lo sacaron y se tuvo que ir, como se escapó con la moto desde Lomas de Zamora, también se tuvo que ir y no pudo presidir la reunión. Hoy no hubo reunión de Presupuesto y Hacienda, que a la larga no sé si no le conviene al gobierno, sí, que claro, hace 2 años, 2 periodos parlamentarios que no tenemos presupuesto, que es una forma de ejercer una dictadura desde el Poder Ejecutivo. Tal cual. Porque aparecen los mecanismos extorsivos y las discrecionalidades como, por ejemplo, no hay plata para esto, pero sí para la CIDE. No sé si fui concentrado en el tiempo que me pedí. Hay que recordar con tan preciso como el vuelo Buenos Aires-Viedma del año 2019 o el vuelo Punta Arenas aeropuerto Stanley de la línea aérea LATAM, sí, ¿no? Que denomina con el nombre inglés a un puerto de la República Argentina. Hay que recordar con Esper que sí, la justicia fue muy rápida cuando detuvieron aquellas compañeros que habían llevado una acción frente a su casa y del cual salimos rápidamente a pedir su libertad, y que no solamente la justicia fue rápida para buscarlos, encarcelarles, sino que además quiso generar toda una situación de escarmiento. Ejemplificar con eso, claro. Ejemplificar con eso a partir de que se fueron generando movimientos por la detención de Cristina Fernández, ¿no? Entonces ahí cómo rápidamente actuó la justicia para protegerlo. O más bien el Poder Judicial, porque claro, la justicia es un valor. Exactamente, el Poder Judicial. Igual les digo algo, en toda la historia que rodea a José Luis Espert, lo más transparente
y lo que tiene mejor origen definido y más claro es la caca que le tiraron a la puerta. El resto no tenemos ni la menor idea de dónde ha salido. De dónde ha salido. Bueno, hablando de este último elemento, nos quedan un par de minutos, pero nos vamos con el momento vergüenza de la semana. ¿Quién usó megáfono de los que estamos acá alguna vez en un acto, en una asamblea? Muchas veces. Viste, gris, con una cosita roja, con pilas, unas pilas grandes llevan. Se usa para hablar ante, no sé, 500 personas. 500, 600 personas. Como máximo. Si es un poco más, ya usa micrófono. No llega el sonido. Y el megáfono es más que nada para, por ejemplo, organizar una marcha, por ahí la columna, ¿no? Digo, un sindicato, un partido, cualquier colectivo. Es un altoparlante portátil. Exactamente. Ahora yo les pregunto, si ustedes tienen alrededor 35, 40 personas, ¿hace falta un megáfono? No, bueno, con la voz alta. Llevadas en un vuelo charter desde el aeroparque. Tres aviones movieron. 3 aviones para llevar a Milei. Micros. Sí. No, los que criticaban a los micros llevaron a la gente en avión. 3 aviones para llevar a Milei. Hacen buen uso de los aviones esta gente. A Karina y no sé quién más fue. Y al megáfono. En Ushuaia ayer a la tarde. Bajó la inseguridad, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Todo abrazando las ideas de la libertad. Por lo tanto, les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Porque en definitiva, no queremos volver al pasado. Queremos seguir el camino de la esperanza. Porque la libertad avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos y hagamos a la Argentina grande nuevamente! ¡Muchas gracias! Quiere mostrarse a lo plebeyo cuando es el presidente de la nación responsable de todos los males que hoy nos azotan. Corrieron en culo, así, para ser académico y en francés. Corrieron en culo, eran 4. Y encima fueron, no saben nada de la historia, ni siquiera de Ushuaia o de Tierra del Fuego, a una provincia recontracombativa, donde se la bancan, donde le tienen que colgar al gobernador, lo cuelgan. Ha pasado ya. Una provincia joven, con mucha rebeldía. Con mucha gente. Y mucha dignidad. Que pretenden militarizar con un ejército extranjero. Sí. Que tenía un 13,5% de desocupación y tiene casi el 8% hoy. Claro, porque abrieron la importación de productos electrónicos y entonces la industria jueguina está en crisis. En términos formales informativos, lo que ocurrió es que Milei decidió, yo creo que decidió ir a provocar. Pero sí, no, es increíble. Fuera de broma, digamos, nos podemos reír, decir, che, son un meme, se cargan solos, corren en culo, no sé, hacer lo que querramos. Pero, digamos, desde el punto de vista de la lógica política, ¿cuál es el sentido de ir a una provincia con todas estas características a iniciar la campaña electoral? Ahí elige el senador, por ejemplo. Nosotros estamos criticando que autorizó el ingreso de fuerzas militares y la instalación de una base yanqui en Ushuaia, él va a Ushuaia. O sea, a provocar, a decir, acá me critican, pero yo vengo acá y estoy acá. Si tenés que sacar una bolilla, la caminata. Claro, vos sacás una bolilla, para vos es provocación. No le sumás ignorancia, además. Es el estilo provocador, claro. Sí. Sí, yo creo que es provocación, pero que además quiere como vender una imagen, esto de lo plebeyo, cuando lo plebeyo es que lo querían rajar de Tierra del Fuego. Lo rajaron. A ver, un presidente. Lomas de Zamora 2 en Ushuaia. Sí. Yo creo que están buscando un mártir en algún punto, ¿no? Y ojalá no llegue ese mártir, porque se le va a complicar. Y si llega, bueno, háganse cargo, ¿viste? Yo voy a ser un poco fuerte, pero escupís al cielo y te va a caer. En algún momento te va a caer. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta la semana que viene. Capítulo 8 será el que viene. No, el de hoy fue el 8. Volveremos por el 9. Llevamos la cuenta. Vamos por el 9 la semana que viene. Guillermo Guerra, gracias. Buena semana. Marcos Delgado, lo mismo para vos. Pablo Mercagos, mi nombre. Jorge Craines, buena semana. Y buena semana. Solana López. Muy buena a descansar. Semana.
A descansar. Nos encontramos en 7 días y en las redes, en @Radio Con Aguante y en @Informe de Pájaros. Gracias y chau.